Hola, hola, hola. Buenas noches. Vamos a ir empezando. Ya. Entonces, vamos a hacer ejercicios hoy vamos a hacer un modelo de examen. Ya, tengo un modelo de examen de multigrupo. Este de acá es el modelo de examen multigrupo de la FIC, ¿no? Tengo este modelo de examen y después podemos hacer lo que es podemos ver un poco de cinemática. Ya podemos ver un poco de cinemática. Entonces vamos a hacer eso, vamos a hacer este modelo, ¿ya? Entonces vamos a hacer el modelo y luego vamos a ver lo que es cinemática. Para este modelo solamente tenemos que recordar un poco de vectores, quizás estática, vamos a ir viendo. Entonces, a ver, entonces lo que vamos a hacer ahorita va a ser un modelo de examen, ¿ya? Modelo de examen, modelo de examen, ya del primer parcial. Primer parcial, ya. Bien, entonces vamos a ir con la primera pregunta. Cualquier duda que tengan, si tienen algún ejercicio que quieren que resolvamos, me lo pasan al privado, ¿ya? Al WhatsApp privado. Me pasan el ejercicio y podemos hacer si es que tienen algún ejercicio que quieren que hagamos. Entonces, vamos a hacer este. Dice, ¿cuántos gramos de cobre se requiere para construir un cascarón esférico hueco con un radio interior de 5,7 centímetros y un radio exterior de 5,75 centímetros? La densidad del cobre es de 8,93 gramos centímetro cúbico. Bien, y nos dan dos fórmulas, ¿no? La fórmula del volumen y la fórmula de densidad. Entonces, este es un ejercicio bastante de lógica, ¿no? Tenemos entonces, nos dice cuántos gramos de cobre se requieren. Nos están pidiendo una masa, ¿no? Una masa, nos dicen cuántos gramos de cobre. Entonces, para construir un cascarón esférico hueco. Entonces va a ser un cascarón así más o menos, hueco, ¿no? Hueco. Con un radio interior de 5,7 centímetros nos están dando el radio interior, ¿no? El radio interior. O sea, esto de acá, el radio interior. Y el radio exterior es 5,75. Ahí, el radio exterior es hasta acá. Bien. Entonces, esto va a ser el radio interior y esto va a ser el radio exterior. En este caso, el radio interior nos dice, el radio interior es de 5,7 centímetros. Y el radio exterior es de 5,75 centímetros. La densidad del cobre, nos dan la densidad del cobre, es 8,93 gramos centímetro cúbico. Bien, tenemos esos datos y queremos saber la masa necesaria para realizar ese cascarón vacío. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, vemos que tenemos todo en centímetro y gramo. Por si acaso este cc, centímetro cúbico, igual se lo puede escribir como centímetro cúbico, es lo mismo. Todo lo tenemos en CGS, ¿no? En Sistema Internacional. Entonces, podemos trabajar con CGS, ¿no? No hay problema. Lo podemos trabajar todo tal y como está. Ya, lo vamos a trabajar entonces con CGS, Sistema Cgesimal. Ya lo vamos a trabajar con CGS. eh, y vamos a ir viendo ahorita. Esto lo voy a hacer mejor. A ver, voy a hacer con esto. Ya. Modelo de examen multigrupo física 1. Ya, entonces seguimos. Vamos a ir analizando. Queremos saber la masa, ¿no? La masa. Nos están dando una fórmula de que es densidad igual masa sobre volumen.
Si nosotros de acá despejamos la masa, nos va a quedar densidad por volumen. Entonces, con esta fórmula podríamos nosotros calcular lo que es la masa, ¿no? Pero para eso necesitaríamos la densidad, que ya es dato, y el volumen. ¿Qué volumen? El volumen del cascarón hueco, ¿no? Es todo este volumen de acá, ¿no? Todo este volumen de acá. Todo este volumen de acá, aquí, ¿no? Ahí, 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 ¿no? Todo ese volumen del cascarón hueco. Porque es un hueco, ¿no? Es como una carcasa nomás, ¿no? El volumen de la carcasa. Entonces, tenemos que calcular ese volumen. ¿Cómo vamos a calcular ese volumen? Bueno, el volumen de esa carcasa o de ese grosor, ¿no? Le vamos a llamar volumen del cascarón. Volumen C va a ser igual. ¿A qué va a ser igual? Lo que vamos a hacer acá es, prácticamente tenemos el volumen exterior, ¿no? Este es el volumen exterior y este es el volumen interior. Si nosotros restamos el volumen exterior menos el interior, nos va a quedar la carcasa, ¿no? No la carcasa. Tenemos esto que es el volumen exterior, que tenemos el radio, ¿no? El radio exterior. Y tenemos el volumen interior, que también tenemos el radio interior. Si restamos ambos volúmenes, nos va a quedar la carcasa, ¿no? Porque es como que le estamos quitando esta parte. Como que le estamos quitando esta parte, ¿no? Le estamos restando esta parte y nos queda la carcasa. Bien, entonces vamos a hacer eso. Vamos a hacer eso. Vamos a hacer eso. Entonces el volumen del cascarón va a ser igual al volumen exterior menos el volumen interior. Ya esta va a ser la fórmula que vamos a ocupar. Volumen de la carcasa, el volumen exterior menos el volumen interior. Bien, reemplazamos. El volumen de la carcasa va a ser volumen exterior. Fórmula del volumen de una esfera nos lo dan de dato, 4 tercios pi radio al cubo. Entonces acá va a ser 4 tercios pi radio. ¿Cuál radio? El radio exterior al cubo. Menos el volumen interior, 4 tercios pi radio interior al cubo, ¿no? Ahí está. Y el volumen del cascarón va a ser igual a... Aquí podemos factorizar, ¿no? 4 tercios pi va a ser radio exterior al cubo menos radio interior al cubo. Ahí está. Reemplazamos 4 tercios por pi radio exterior, 5,75, que lo vamos a poner. Radio exterior 5,75 al cubo menos radio interior 5,7 al cubo. Ahí está, ¿no? Y con esto calcularíamos el volumen de la carcasa del cascarón vacío. Vamos a ver cuánto sale. A ver. 4 tercios por pi por 5,75 al cubo menos 5,7 al cubo. Ya, nos da de resultado 20,59 centímetros cúbicos. No nos olvidemos que estamos trabajando en CGS. Bien, ahora, ¿qué hacemos con este volumen? Ahora que tenemos el volumen, ya podríamos calcular lo que es la masa, ¿no? Aquí. La masa va a ser igual a la densidad, que es 8,93 gramos centímetro cúbico, por el volumen, que es 20,59. Lo vamos a hacer, voy a acomodar esto. A ver. Entonces, la masa va a ser igual a la densidad, 8,93 gramos centímetro cúbico, multiplicado el volumen, 20,59 centímetros cúbicos. Ahí está. Se va centímetro cúbico con centímetro cúbico y nos va a quedar gramo. Entonces va a ser 8,93 multiplicado 20,59. Va a salir 183,87 gramos. Y esta sería la respuesta de la masa necesaria para ese volumen, ¿no? La masa necesaria de cobre. Nada más. Esa es la respuesta.
¿Alguna duda con este ejercicio? ¿Todo claro? ¿Podría explicar de nuevo la parte en el que indicó que se tenía que dividir, restar los volúmenes? Ya, a ver. Queremos calcular el volumen del cascarón. Es un cascarón hueco. Tenemos un cascarón hueco. Entonces, los datos que nosotros tenemos es el radio exterior y el radio interior. Lo que nosotros vamos a hacer para calcular el cascarón hueco, podemos calcular el volumen, todo el volumen completo, utilizando el radio exterior. Es como si estuviéramos calculando el volumen de esta esfera, ¿no? Con este radio. Es como si estamos calculando el volumen de esta esfera. Esto es una esfera, por si acaso. Ya lo estoy dibujando como un círculo. Y también podríamos nosotros calcular el volumen de la otra esferita utilizando su radio interior. Estamos como calculando dos volúmenes por separado. Y de aquí a aquí calculamos el otro volumen de la otra esfera. Estamos calculando dos volúmenes distintos. Pero lo que nosotros queremos en realidad es el volumen del cascarón, no del cascarón. Que sabemos que el cascarón es esto, ¿no? Y el dato que a nosotros nos han dado es el radio interior hasta acá y el radio exterior, digamos, ¿no? Que es hasta acá. Esos datos nos han dado, desde el centro hasta el exterior y hasta el interior. Y lo que nosotros queremos es solamente la carcasa. Entonces, para obtener esa carcasa, que es esto de acá, como el sobrecito, eso, lo lógico que vamos a hacer es a este volumen que tenemos, con el radio exterior, le vamos a quitar un pedazo. ¿Qué pedazo? Este pedazo de acá adentro. Pero cómo sabemos cuál es el volumen de ese pedazo de adentro? Porque lo tenemos, es este. Ese es lo que vamos a quitar, ¿no? Para que quede hueco. Entonces, es como que estamos suponiendo, ¿no? Que tenemos que este volumen hueco, estamos calculando cuál es ese volumen hueco, ¿no? Con el radio interior estamos calculando el volumen hueco, que es esto. Y luego le restamos ese volumen y es como que le estamos quitando esta parte, ¿no? Porque le estamos restando. Y nos queda solo la carcasa. ¿Se entiende? Sí, se entiende, gracias. Ya. Bien, vamos a hacer otro ejercicio. A ver. Ya, este es de conversiones. A ver, lo vamos a hacer. Este es de conversiones. Ya, ahí está. Entonces, este ejercicio dice, el corazón de un hombre late aproximadamente 70 veces por minuto. Ya le vamos a poner acá, eh, esto le vamos a poner, no sé, L, 70 veces por minuto. Y este es el corazón o los latidos, ¿no? 70 veces por minuto. Esos son los latidos. Calcular el número de veces que late durante toda la vida de un hombre. eh, que alcanza un promedio de 70 años. Ya. Entonces queremos saber cuántas veces late durante 70 años. Durante 70 años sabiendo que late 70 veces por minuto. Entonces, tenemos que ver primero, tenemos que llevarlo todo a una misma notación, ¿no? Tenemos el tiempo que es 70 años. Tiempo 70 años. Tenemos que llevarlo todo a una misma notación. Entonces, podemos llevarlo todo a minutos, porque ya tenemos el otro en 70 por minuto, 70 veces cada minuto. O podríamos llevarlo todo a año. Pero en este caso nos conviene llevar todo a minuto. O sea, estos 70 años lo vamos a llevar a minuto. Bien, ponemos aquí año, día. Un año tiene 365 días. Luego ponemos día, hora. Un día tiene
24 horas. Y luego ponemos aquí, hora, minuto. Una hora tiene 60 minutos. Bien, y acá se va a ir eliminando año con año, día con día, hora con hora, y nos va a quedar minuto, ¿no? Minuto. Entonces vamos a calcular el tiempo en minutos. Sería 70 por 365 por 24 por 60. Vamos a ver cuánto sale. 70 por 365 por 24 por 60. Saldría 36.792.000 minutos. ¿Ya? Esta es la cantidad de minutos que hay en 70 años. ¿Ya? 36 millones de minutos hay en 70 años. Lo podemos poner en notación científica. Sería 3,6792 por 10 a la 7 minutos. Es como que la coma está acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿No? Recorre 7 espacios, ¿no? Bien, ya tenemos el tiempo en minuto y tenemos la frecuencia de latidos 70 veces por minuto. Entonces podemos hacer una regla de 3 simple, ¿no? Podemos poner, acá podemos poner regla, voy a poner con esto, aquí, regla de 3. Entonces, ¿qué va a consistir la regla de 3? Si, si en un minuto late 70 veces, ¿no? En un minuto late 70 veces, es lo que nos dice el ejercicio. En 3,6792 por 10 a las 7 minutos, ¿cuántas veces late? ¿No? ¿Cuántas veces late? Bien, ya yo creo que todos saben regla de 3 simple, entonces x igual, esto lo pongo ahí, y acá se multiplica, ¿no? Aquí se multiplica, esto es multiplicación, y aquí se divide, ¿no? Entonces esto va a ser igual a 3,6792 por 10 a las 7 minutos multiplicado por 70 veces dividido entre un minuto. Minuto se da con minuto y nos va a quedar veces, que es la cantidad de veces que late. Solo sería esto multiplicarlo por 70, ¿no? Vamos a ver cuánto sale. Saldría en notación científica 2,575 por 10 a la 9 veces. Por 10 a la 9 veces. Listo. Entonces, este sería la cantidad de veces que late el corazón en 70 años, ¿no? Nada más. ¿Alguna duda con este ejercicio? Todo claro entonces. Ya. Bien. Vamos a hacer el tercero. Ya saben, si tienen dudas o quieren que hagamos algún ejercicio, me lo mandan por WhatsApp. ¿Ya? A ver, vamos a hacer este ejercicio ahora. El tercero del modelo de examen. A ver, a ver, me mandaron un ejercicio. Es larguísimo. Muestra la figura una varilla de longitud D vertical y la otra de longitud L forman un ángulo con una horizontal. Dos pequeñas perlas están libres de desplazarse sin fricción simultáneamente a partir del reposo. Halla la expresión para el intervalo de tiempo necesario para que la perla roja caiga del punto A al punto C en términos de G y D. Esto, ¿qué es esto? Esto,
No se parece que es energía. Este problema se inspiró en un artículo de Thomas B. La paradoja de Galileo. Ya, vamos a verlo después. Está larguito ese ejercicio. A ver. Si se escoge el norte y el este como direcciones perpendiculares a la referencia, ya tenemos el norte y tenemos el este, ¿no? Direcciones perpendiculares a la referencia, ¿cuáles son las componentes de un vector de módulo 100 kilómetros y dirección 30 grados? Bien, tenemos aquí un plano cartesiano y dice que cuáles son las componentes de un vector de módulo 100 kilómetros y una dirección de 30 grados. Entonces tenemos aquí un vector, ¿no?, de módulo 30 grados, perdón, de módulo 100 kilómetros y de dirección 30 grados. Y lo que queremos saber es cuáles son las componentes del vector. Bien, simplemente descomponer este vector. ¿Cuál es su componente en X? ¿No? ¿Y cuál es su componente en Y? Nada más. Esta es la componente en X y esta es la componente en Y. Ahora lo voy a llamar a este vector. Este va a ser el vector en Y y este va a ser el vector en X, ¿no? Y este lo voy a llamar vector B. Bien. Que tiene que su magnitud o su módulo es de 100 kilómetros. 100 kilómetros. Ya. Entonces, queremos saber el vector X y el vector Y, ¿no? Trigonometría, ¿no? Entonces podemos usar el seno de 30, cateto opuesto sobre hipotenusa. En este caso el cateto opuesto es este, que es BY, sobre la hipotenusa, que es B. Despejando, BY va a ser igual a B por el seno de 30 grados. BY es igual a B, que es 100 kilómetros, multiplicado por el seno de 30 grados. Con esto tenemos la componente en Y. 100 kilómetros por el seno de 30 grados. 100 por el seno de 30 grados. Sería 50 kilómetros, ¿no? Ya tenemos la primer componente, la componente en Y. 50 kilómetros. Bien, lo mismo para el otro, para X. Usamos seno, ahora usamos coseno. Coseno de 30 grados, el coseno es cateto adyacente, que es este cateto adyacente, Bx sobre hipotenusa, que es B. Igual, Bx va a ser igual a B por el coseno de 30 grados. Reemplazamos, B va a ser 100 kilómetros por el coseno de 30 grados. Vamos a ver cuánto sale Bx. En vez de seno, coseno. Sería 50 raíz de 3 o más o menos 86,6 kilómetros. Este sería la magnitud del vector X. Nada más. Nada más. Ahí está. Bien, esos serían los dos ejercicios de este modelo. ¿Alguna duda con este ejercicio? Bien. A ver, vamos a hacer el último para acabar el modelo. Ah, quedando. Ya, hacemos este. Ya, bien. Dice,
Un bloque de 50 libras fuerza se sostiene por la cuerda uno y 2. Calcula las tensiones de las cuerdas. Ya. En este caso tenemos dos cuerdas, ¿no? Aquí tenemos una tensión, la tensión uno. Y aquí tenemos otra tensión, la podemos llamar tensión 2. Y bueno, tenemos el peso, ¿no? Peso, el peso P. Ahí está. Calcular las tensiones de las cuerdas. Tenemos el peso que es 50 libras y tenemos los ángulos que es 45 grados y 30 grados. Entonces, esto lo podemos llevar a un plano cartesiano, ¿no? Podemos llevar aquí un plano cartesiano, aquí, aquí, y podemos trasladar los vectores. Los podemos trasladar. Aquí está tensión 2, ahí más o menos. Aquí está tensión 1 y aquí está el peso, ¿no? Lo trasladamos los vectores. Entonces este va a ser tensión 2, este va a ser tensión 1. Aquí hay 45 grados y aquí hay 30 grados. Aquí, ¿no? Aquí. Bien. Y aquí está el peso, que el peso es 50 libras fuerza. Bien, tenemos eso. Aquí nos podemos dar cuenta, que este es un ejercicio de tres vectores. Tenemos tres vectores. Si tenemos tres vectores y tenemos el valor de uno de ellos conjunto con ángulo, este es un ejercicio clásico de estática, ¿no? Un ejercicio clásico de estática de tres vectores. ¿Qué se aplica? La ley de seno. Ley de seno o teorema de Leibniz es lo mismo. Acá, algunos lo conocen con teorema de Leibniz o otros lo conocen como ley de seno, que es lo mismo. Bien, ¿qué nos dice este teorema o esta ley? Ponemos cualquier vector. Bueno, primero tenemos que calcular cuál es el ángulo entre los vectores. ¿Cuál es el ángulo entre los vectores? Ya. Para el primero, aquí hay 90 más 30, sería 120 grados. Para el segundo, bueno, para este de acá, entre el peso y la tensión 1, es 90 más 45, 135 grados. Y para el último sería 45 que hay acá. Y aquí tendría que haber 60. Sería 105, ¿no? 105. Bien. Sumando los tres tendría que dar 360. A ver, hagamos la prueba. 105, 120 y 135. 5 y 5, 0, 1, 6, 360. Está bien. Dan los 360 grados. Bien. Seguimos entonces. Eh, lo que tenemos que hacer acá escribimos cualquiera de los vectores, por ejemplo el peso, y abajo ponemos seno de su ángulo opuesto, ¿no? Del peso, este es el peso. Su ángulo opuesto del peso es 105 grados. Entonces ponemos acá 105 grados. Igual, ponemos otro, digamos la tensión 1. Entre el seno de su ángulo opuesto, esta es la tensión 1, su opuesto, 120 grados. 120 grados. Y el último, tensión 2. Entre el seno de su ángulo opuesto, tensión 2, su opuesto es 135 grados. Listo, tenemos estas tres igualdades. Ahora para calcular las tensiones podemos agarrar cualquier igualdad. Yo puedo agarrar esta igualdad de acá, digamos, esta igualdad, y trabajo con esa igualdad. Esta igualdad nos dice que el peso entre el seno de 105 grados va a ser igual a la tensión 1 entre el seno de 120 grados, ¿no? Eso nos dice esta igualdad. Despejando la tensión 1, ¿no? La tensión 1 nos va a dar igual al peso entre el seno de 105 grados, y esto que está dividiendo pasa a multiplicar seno de 120 grados. Y reemplazamos, en vez de peso ponemos a lo que es igual, libra-fuerza. 50 libra-fuerza entre el seno de 105 grados por el seno de 120 grados. Como estamos trabajando en libra-fuerza, el resultado nos va a dar en libra-fuerza. Vamos a ver cuántos son. 50 seno de 105 aquí multiplicado el seno de 120. Ya. Saldría 44,83
libra fuerza. Y esta sería la primera tensión. Esta sería la primera tensión en libra fuerza, ¿no? 44,83 libras fuerza. Nada más. Bueno, falta la tensión 2. Ahora, calculemos la tensión 2. Para calcular la tensión 2, lo que nosotros vamos a hacer es, a ver, ese con este color. Para calcular la tensión 2, vamos a agarrar otra igualdad. Podemos agarrar la igualdad entre el peso y la tensión 2. Entonces, peso entre el seno de 105 grados, ¿no? Igual tensión 2 entre el seno de 135 grados, ¿no? Estamos agarrando ahora esta igualdad, este y este, ¿no? Bien, lo mismo reemplazamos, la tensión 2 va a ser igual al peso entre el seno de 105 grados multiplicado por el seno de 135 grados. Reemplazamos 50 libras fuerza entre el seno de 105 grados multiplicado el seno de 135 grados. Y con eso vamos a sacar la tensión 2. Vamos a ver cuánto sale. Saldría 36,6 libras fuerza. Ahí está. Y esta sería la tensión 2. Nada más. ¿Alguna duda con este ejercicio? ¿Todo claro? Hola, hola. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Ya. Sí, ya. Bien, entonces vamos a hacer el último. A ver. Aquí. El último del modelo de examen. Entonces, a ver. Ya. Dice, un puente de 120 metros de largo y 10.200 kilogramos fuerza de peso se mantiene en posición horizontal mediante dos columnas situadas en sus extremos. Calcule las dos reacciones de las columnas cuando hay tres autos sobre el puente a 35, 65 y 90 metros de uno de sus extremos, cuyos pesos son 1.600, 1.100 y 1.300. Ya, vamos a dibujar el puente. Ya, vamos a dibujar el puente. Aquí va a estar el puente. Este puente nos dice que tiene columnas, ¿no? Aquí tiene unas columnas que están sosteniendo a este puente aquí y aquí. Ahí está. Bien. A ver, aquí, aquí y aquí. Ya, hay más o menos. Entonces tenemos eso. A esta reacción, la reacción que está sosteniendo o que está ejerciendo esta viga al puente la vamos a llamar reacción A. Y la reacción que está ejerciendo esta viga al puente la vamos a llamar reacción B. Y este va a ser el punto A, digamos, ¿no? Y este va a ser el punto B, lo vamos a llamar punto B. Esas son las reacciones. Nos dice que el puente tiene un largo de 120 metros. Entonces, el puente tiene un largo de 120 metros, de aquí hasta aquí. Listo. Y tiene un peso de 10.200 kilogramos fuerza. El peso, cuando estemos trabajando con una viga, el peso siempre va al medio. El peso del puente o de la viga. Siempre al medio. En este caso aquí. Ya, este va a ser el peso del puente. O sea, a 60 metros. Ya lo puedo poner acá.
60 metros es ahí, donde está el peso del puente. Donde está el peso del puente, ¿no? Peso del puente. Bien. Luego nos dice, hay dos columnas en los extremos, calcular las dos reacciones de las columnas cuando hay tres autos sobre el puente. A 35, 65 y 90 metros de uno de los extremos, cuyos pesos son de 1600, 1100 y 1300. Bien. El primer peso está a 35, me dice. Ya digamos más o menos por acá. El primero lo voy a llamar 1. Ya, de este extremo le vamos a poner la distancia a 1. Esta distancia dice que es de 35 metros, ¿no? Bien, este es el primero. Va a generar obviamente un peso. Va a generar aquí un peso. Lo vamos a llamar peso 1. Me dice luego que hay otro que está a 65 por acá, digamos, pasando los 60. Este va a ser el otro. Aquí, por si acaso, este va con este y este va con este. Bien. Entonces, acá va a haber otro que va a estar a 65 metros, ¿no? Y aquí va a estar el peso 2. Aquí va a estar el peso 2. Y este va con este. Ahí está. Listo. Y luego va a haber otro auto más que va a estar a 90 metros. Digamos por acá. Ya, y la distancia igual aquí. Va a ser desde este mismo extremo hasta acá. Aquí va a estar el peso 3. Igual. Esta distancia va a ser 90 metros. Listo. Listo. Entonces tenemos eso. Tenemos los pesos, ¿no? El peso 1 del primer auto es 1600 kilogramos fuerza. El peso 2 va a ser 1100 kilogramos fuerza. Y el peso 3 va a ser 1300 kilogramos fuerza. Tenemos los tres pesos y el peso del puente que es 10.200, ¿no? Peso del puente, 10.200 kilogramos fuerza. Bien. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es calcular cuáles son las reacciones, las dos reacciones de las columnas, ¿no? Cuando hay tres autos, bueno, ya, queremos saber las reacciones, cuánto es lo que soporta, cuántos kilogramos de fuerza soporta cada, cada columna. Cada columna. Entonces, para realizar este ejercicio, vamos a aplicar las dos condiciones de equilibrio. ¿Ya? Las dos condiciones de equilibrio. Primero aplicamos la primera condición de equilibrio. La primera condición de equilibrio. ¿Qué nos dice la primera condición? Nos dice que la suma de todas las fuerzas es igual a cero. Esta es la primera condición, la primera ley de Newton. Es la primera condición de equilibrio. En este caso, las fuerzas están apuntando o hacia arriba, que son las reacciones, o hacia abajo, que son los pesos. Las que están apuntando hacia arriba van a ser positivas y las que están apuntando hacia abajo van a ser negativas. Entonces, va a ser la reacción A va a ser positiva, la reacción B también va a ser positiva y los pesos van a ser negativos, ¿no? Menos el peso del puente. Todo igual a cero. Bien, entonces aquí tenemos una primera ecuación. Tenemos una primera ecuación, el cual tenemos las reacciones y los pesos. Tenemos de dato los pesos, ¿no? Esto es dato, dato, dato y dato. Lo que no es dato son estos dos. O sea, tenemos dos incógnitas ahorita. Tenemos dos incógnitas y una sola ecuación. Por lo tanto, tenemos que ir por otro camino. No podemos dejarlo ahí. Podemos dejarlo esto como primera ecuación, ¿no? Pero solo tenemos dos incógnitas y una sola ecuación, entonces no podemos continuar. Ahora nos vamos a la segunda condición de equilibrio. A la segunda condición de equilibrio. ¿Qué nos dice la segunda condición de equilibrio? Que la suma de los momentos es igual a cero, ¿no? Suma de momentos igual a cero, siendo este momento positivo y este momento negativo. Esa es la dirección de los momentos. Este momento, a ver, aquí, ahí, negativo. ¿Ya? Esa es la dirección de los momentos. Bien, sabiendo esto, sabiendo la dirección de los momentos, vamos a calcular, ahora vamos a aplicar lo que es la
segunda condición de equilibrio. A ver, esto lo voy a cambiar de color. Ahí, selecciono. Ya. Bien. Entonces, por si acaso, la fórmula de momento, aquí la voy a poner. La fórmula de momento es igual a fuerza por distancia, ¿no? Momento o torque también le dicen. Entonces, calculemos. Para poder aplicar la segunda condición de equilibrio, tenemos que trazar nosotros cuál va a ser nuestro eje principal o nuestro eje fijo. ¿Cuál de estos dos puntos va a ser nuestro eje principal o fijo? ¿El punto A o el punto B? Porque esos son los dos puntos donde hay hay contacto, ¿no? Esos son los dos puntos de contacto, A y B. Entonces tenemos que ver cuál de esos dos puntos va a ser nuestro punto fijo. En este caso nos conviene que el punto fijo sea A. ¿Por qué nos conviene que sea A? Porque ya están las longitudes desde el punto A hasta el peso 1, desde el punto A hasta el peso 2, hasta el peso 3. O sea, ya están las distancias dadas. Entonces, nos conviene que el punto fijo sea el punto A, ¿no? Y no el punto B. Pues si lo tomamos el punto B, tenemos que sacar esta distancia, luego esta distancia, luego esta distancia. Se puede, pero es un paso extra. Un paso extra. Bien, entonces nuestro punto fijo va a ser A. Va a ser A. Entonces, lo que hacemos ahora, vamos de derecha a izquierda, vamos a ir viendo dónde hay momentos. Dónde hay momentos. Entonces, vamos de derecha a izquierda y lo primero que vemos es la reacción B, del primer vector. Vemos hacia qué dirección va. Va hacia arriba y toma una dirección de sentido como esta de acá, esta dirección de sentido, antihoraria, ¿no? Que va en contra de las manecillas del reloj, eso es antihorario. O sea que está yendo así, ¿no? Este es positivo. Si ven este sentido es positivo. Y vemos en qué sentido va. Está yendo hacia arriba y vemos a través de el giro, hacia qué lado va a girar. Va a girar hacia este lado, ¿no? Hacia este lado. Gira a través de nuestro punto fijo, por si acaso. Entonces, el giro va a ser un giro positivo. Entonces, el momento va a ser positivo. Y decían que el momento es fuerza por distancia. Lo podemos llamar momento B. Lo vamos a llamar acá momento B. Este es el momento de B. El momento de B. Seguimos. Aquí hay otro vector. Otro vector. El peso 3. ¿Hacia qué lado va? Va hacia abajo. ¿Cómo gira? Gira así. A través de nuestro punto fijo, ¿no? Tenemos que analizarlo. Gira así. Ese sentido de giro es un sentido negativo. Por lo tanto, le vamos a poner menos momento 3, que es el momento de la fuerza 3. Seguimos. El 2 igual va a tener la misma dirección de giro que el 3. Entonces va a ser menos momento 2. Seguimos. El peso del puente igual va a tener un sentido hacia este lado. Este va a ser su sentido de giro a través de nuestro punto fijo, ¿no? Que gira aquí. Entonces, igual va a ser un sentido negativo. Le vamos a llamar momento del peso del puente. Y el último, igual, negativo, ¿no? Menos momento 1. Y ya, la reacción A no se la toma en cuenta porque la reacción A está sobre nuestro punto fijo. Entonces, por eso es que la reacción A no se la toma en cuenta porque no hay momento. No hay momento porque ese es nuestro punto fijo. Por lo tanto, no va a haber ningún tipo de momento. No va a girar hacia ningún lado porque está apuntando al punto fijo. Entonces, ahí acaba igual a 0, ¿no? La suma de todos los momentos igual a 0. Bien, cambiamos ahora los datos. En vez de ponerle momento, le ponemos fuerza en B por la distancia, que el momento era fuerza por distancia. La distancia desde el punto fijo hasta el momento B, que es dada por la reacción B, es de 120 metros. Entonces acá vamos a poner 120 metros. Menos el momento 3, que es el peso 3, por la distancia entre el punto 3 hasta el punto fijo, que es 90 metros. Aquí, 90 metros menos el momento 2, que va a ser el peso 2, por la distancia que hay del punto 2
hasta el punto fijo. 65 metros. 65 metros. Menos el peso del puente por la distancia que hay hasta el punto fijo. Dijimos que la distancia de aquí hasta el punto A era 60 metros. Entonces vamos a poner acá 60 metros. Menos el peso 1 por la distancia que hay desde el peso 1 hasta el punto fijo, que es 35. Igual 0. Bien, tenemos eso. Tenemos eso. Bueno, esto no es fuerza B, perdón. Esto es reacción B. Reacción B, ¿no? Ya, que es RB. Bien, tenemos eso. ¿Qué hacemos? Despejamos la reacción B. Ya, lo vamos a dejar a este lado, reacción B por 120 metros. Todo lo demás lo pasamos al otro lado. El peso 3 pasa como positivo, el peso 2 pasa como positivo, el peso del puente pasa como positivo y el peso 1 pasa como positivo. Listo. Despejamos. La reacción B va a ser igual a, acá va a ser peso 3, 90 metros, más peso 2, 65 metros, más peso del puente, 60 metros, más el peso 1, 35 metros, entre este 120 metros. Bien. Entonces, ¿qué podemos ver acá? Podemos ver que arriba tenemos metro en cada uno de los miembros y abajo tenemos metro. Entonces, esto es como decir que podemos factorizar metro, ¿no? Podríamos como factorizar metro, ¿no? Aquí peso 2, 65. ¿Por qué sé? Porque se repite en cada miembro, ¿no? Es como que estamos factorizando el metro. Y si acá está dividiendo igual metro, metro y metro, chao, ¿no? Porque es multiplicación. Entonces, ese paso lo vamos a hacer directo, porque hay metro en cada uno de los miembros. Entonces, podemos simplificar metro. Chao. Entonces, se van los metros. Se van los metros. Listo. Y vamos a reemplazar. Vamos a reemplazar. Acá va a ser 120. Peso 3. ¿A cuánto es igual peso 3? A 1300 kilogramos fuerza. Entonces acá va a ser 1300 kilogramos fuerza multiplicado por 90 más el peso 2, que es 1100 kilogramos fuerza. 1100 kilogramos fuerza multiplicado por 65 más el peso del puente, que era 10.200 multiplicado por 60 más el peso 1, que era 1600. Acá me está faltando 1600 kilogramos fuerza multiplicado por 35, ¿no? Ahí está. Listo. Esto lo vamos a llevar a kilogramos. Esto es kilogramos fuerza multiplicado por 60 más. Listo. Y como nos podemos dar cuenta, la única unidad que hay es kilogramos fuerza. Por lo tanto, la reacción en B nos va a dar en kilogramos fuerza. Vamos a ver cuánto sale. 1300 por 90 más 1100 por 65 más 10.200 por 60 más 1600 por 35 entre 120. Saldría 7137,5 kilogramos fuerza. Esta es la reacción que hay, y esta es la reacción que hay para la viga B, ¿no? Para el lado B. Entonces, esa es la reacción que hay. Esta es una de las reacciones de una de las vigas. 7137 kilogramos fuerza. Listo. Ahora nos falta la otra, de la otra viga, del punto A. ¿Qué hacemos ahora? Para calcular la otra reacción, lo que tenemos que hacer es volver a la ecuación 1
Y ahora despejamos la reacción A. Esto va a ser igual al peso 1 más el peso 2. Todo pasa con el otro signo. Más el peso 3 más el peso del puente. Y la reacción pasa con negativo. Menos la reacción B. No, menos la reacción B. Y reemplazamos. Peso 1, 1600. Más peso 2, 1100. Más peso 3, 1300. Más peso del puente, 10.200, menos la reacción en B, que es 7.137,5. 7.137,5. Y con eso obtenemos la reacción en A, en la otra vía. Vamos a ver. 1600 más 1100 más 1300 más 10.200 menos 7.137,5. Saldría 7.062,5 kilogramos fuerza. Ya, kilogramos fuerza. Y esta sería la reacción de A, de la viga A. Nada más. ¿Alguna duda con esto?